Ya. Ok, Ok. vamos entonces a poner vamos a ver un video para poder complementar todo lo que es la historia de la estadística, y con esto vamos a poder aclarar algunas ideas y vamos a pasar a nuestra parte práctica. Los comienzos de la estadística pueden ser hallados en el antiguo Egipto, en el año 3050 a.C., cuyos faraones lograron recopilar datos de la población y la riqueza del país. Se hizo con el objetivo de preparar la construcción de las pirámides. En el antiguo Israel, en el libro de los números, de los datos estadísticos obtenidos en dos recuentos de la población hebrea, el rey David ordenó a Joab, general del ejército, hacer un censo de Israel con la finalidad de conocer el número de la población. Los griegos, hacia el año 594 a.C., efectuaron censos periódicamente con fines tributarios, sociales y militares. Pero fueron los romanos, maestros de la organización política, quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística. Cada 5 años llevaban a cabo censos de la población y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y las riquezas contenidas de las tierras conquistadas. En la Edad Media, en el año 762, Carlomagno ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. Después de la conquista normanda de Inglaterra, en 1066, el rey Guillermo el Conquistador elaboró un catastro que puede considerarse el primero de Europa. En 1662, Ok, hubo un pequeño, falta cargar un poquito el video. Ya, ok, de lo que trata ahorita esto acerca de la historia de la estadística es específicamente de lo que vamos a desarrollar en la página 40 y 41. ¿Ok? Como en parte del video que escucharon decía de que los antiguos habitantes de este país y de este mundo también tenían sus diferentes maneras de poder sacar las estadísticas. Entre ellos estaba, por ejemplo, el pueblo de Israel, los egipcios, los griegos, pero los mejores fueron los romanos, ¿no es cierto? Entonces, en la página 40 y 41 tenemos lo siguiente. Vamos a escuchar, bueno, escuchamos la parte de la historia de la estadística y vamos a identificar las palabras claves en el texto que hemos escuchado. ¿Ya? Entonces, las palabras claves serían la estadística, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, los egipcios, los números, que también tienen que ver mucho con la estadística, los romanos, que perfeccionaron las técnicas de la estadística, ¿ya? Y después vamos a seguir escuchando, como esto está grabado, el audio de la historia de la estadística hasta que podamos sacar las palabras clave. Luego vamos a identificar los subtemas relacionados con la estadística que se abordan en el audio. ¿Ya? De repente
no has podido escuchar el audio, pero bueno, voy a poner una parte para que puedas escuchar el audio. Okay. Este audio nos habla acerca de la historia de la estadística y de esto es lo que hemos puesto, ¿ya? Historia de la estadística. Desde tiempos muy remotos, reyes y emperadores se preocuparon por conseguir datos sobre sus posesiones, conocer el número de habitantes de la población y así decidir cuántas tierras dedicar al cultivo o establecer la recaudación de tributos al Estado. De ahí surge el nombre de estadística. Entonces, cuando nosotros aquí podemos ver que desde tiempos remotos, antiguos, la gente quería tomar nota de lo que tenía y es ahí donde surge la estadística. Vamos a identificar los subtemas relacionados con la estadística que se aborda en el audio. Primero vamos a ver que hay orígenes históricos. Pones aquí orígenes históricos. Hay una evolución a lo largo del tiempo en cuanto a la estadística. ¿Ya? Hay una evolución en cuanto a la estadística. Y hay una situación actual, que hoy en día, ¿cómo se está dando la estadística de hoy en día? Vamos a completar esta red de conceptos vinculados con el origen de la estadística. Vamos a seguir escuchando nuestro audio. Que comenzó como una parte de la aritmética aplicada a problemas en los que los números se usaban para el conteo y registro de datos de las poblaciones. Entonces se daban por el conteo y registros de los datos. Entonces, ¿dónde surge? Surge en la, pones aquí, antigüedad. Surgió en la antigüedad. ¿Cuándo? Cuando reyes y, acá pones, emperadores, debieron registrar un conteo y registro de qué? De sus posesiones, de sus poblaciones y de sus habitantes. Vuelvo a repetir, registrar el conteo de sus posesiones, de sus, acá pones, poblaciones y sus habitantes. Ahora, ¿qué dice acerca de los siguientes personajes que vivieron en esa época de la historia? De Heródoto, de Carlomagno, de John Grant y de William Petty. Vamos a ver qué dice de Heródoto. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola. Por su parte, los egipcios recopilaban datos relativos a la población y la riqueza del país. De acuerdo al historiador griego Heródoto, dichos registros se hicieron con el fin de preparar la construcción de las pirámides. Ajá. Entonces, en lo que es Heródoto, podemos poner que fue un historiador griego. Ya, primero, ponemos que fue un historiador griego que explicó la finalidad por la cual los egipcios
recopilaron datos de la población. Vuelvo a repetir, Heródoto fue un historiador griego que explicó la finalidad por la cual los egipcios recopilaron datos de la población. Ok, vamos a ver qué dice de Carlomagno. La Biblia hace referencia en el libro de los Números a los datos estadísticos obtenidos en 2 recuentos de la población hebrea. También los chinos efectuaron censos hace más de 40 siglos y los griegos efectuaban censos periódicamente con fines tributarios, sociales y militares. Fueron los romanos, maestros de la organización política, quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística. Cada 5 años realizaban un censo de la población y sus funcionarios públicos tenían la obligación de registrar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Durante los 1000 años siguientes a la caída del Imperio Romano, se realizaron muy pocas operaciones estadísticas, con algunas notables excepciones. Aunque Carlomagno en Francia y Guillermo el Conquistador en Inglaterra trataron de revivir la técnica romana, los métodos... Ahí, ya, en cuanto a Carlomagno, ¿sí? Dice aquí, Carlomagno. En Carlomagno, entonces vas a poner, primero que fue un monarca francés, ya pones monarca francés, que trató de revivir la técnica romana en la Edad Media. Él trató de revivir la técnica romana en la Edad Media. ¿Por qué trató de revivir la técnica que utilizaron en la época romana? Porque ellos eran los mejores en cuanto a la estadística. ¿Quiénes? Los romanos. Seguimos con este personaje, John Brown. Vamos a ver. Los estadísticos permanecieron casi olvidados durante la Edad Media. Fue recién en el siglo XVII que un inglés llamado John Brown, dueño de una tienda, inspirado por unas tablas de mortalidad que semanalmente se editaban en las parroquias, estudió los casos de defunción por accidente, suicidio y enfermedades varias. Como resultado de ese trabajo, publicó un pequeño libro que le sirvió para que el rey lo nombrara miembro de una importante sociedad científica. Entonces, en cuanto a John Brown, podemos decir que él fue el autor de un libro, ¿ya? Fue el autor de un libro y que puede considerarse el precursor de la estadística. Y puede considerarse el precursor de la estadística. Vamos a seguir con el siguiente personaje, que es William Petty. ¿Ya? Vamos a ver qué dice de William Petty. El libro fue tan novedoso que puede considerarse precursor de la estadística como ciencia. Un médico llamado William Petty continuó con los estudios de Brown, dándole el nombre de aritmética política a la nueva ciencia que hoy conocemos como estadística, y la definió como el arte de razonar por medio de cifras sobre las cosas que se relacionan con el gobierno. Entonces, aquí
de William Petty, vamos a decir que fue un médico, primeramente, pones ahí médico, que definió la ciencia de la estadística. Definió la ciencia de la estadística y le dio el nombre de aritmética política. Y le dio el nombre de aritmética política. Entonces acá pones, ¿no? Tu opinión. ¿El tema desarrollado despertó tu interés? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Exacto. Ahí pones, ¿ya? ¿Consideras que la estadística tiene hoy en día la importancia que en la antigüedad? Nosotros hemos hecho un trabajo el día de ayer acerca de estadísticas de posibles contagiados, de fallecidos y recuperados. Entonces tú te vas a dar cuenta aquí si es realmente importante llevar una estadística de todo lo que se necesita. En este caso, yo creo que sí es muy importante llevar la estadística, tanto en la antigüedad que servía para hacer censos, pero también hoy en día se utiliza. Es muy, muy importante, ¿no? Ahora, si tú tienes una opinión distinta, también tienes que tener un porqué. ¿Ya? Muy bien, entonces después de haber visto todos estos personajes que hablaron sobre la estadística, entonces aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a centrarnos solamente en esta parte, ya quiero que me entiendas bien, no en el tema que has escuchado de la estadística, sino a partir de la investigación que tú has realizado sobre las estadísticas del coronavirus, ya acá vas a ponerlo, ya, a partir de la investigación que tú has hecho de los contagiados, de los fallecidos, de los recuperados, ya, vas a elaborar una red de conceptos, es decir, vas a poner aquí el tema, el título y luego vas a elaborar esto de las estadísticas. En cuanto a las estadísticas del COVID-19, ¿ya? Aquí vamos a hacerlo un poco diferente. ¿Por qué? Porque esto es algo que tú ya has investigado, ¿ya? Entonces aquí vas a poner de la investigación que has hecho, vas a hacerme un pequeño esquema de lo que son los contagiados, los fallecidos y los recuperados. Yo sé que el día de ayer tenían una estadística y hoy día hay otra estadística. Entonces hacen la de hoy 21 de abril, ¿ya? La estadística. Entonces vas a poner dos ideas que tú el día 28, ¿no es cierto? El día 28 vas a hablar acerca de las estadísticas también. Entonces vas a poner dos ideas que vas a hablar acerca de esto. No solamente es dar los números, sino es también tu opinión acerca de cómo se está llevando estas estadísticas. Si crees que son estadísticas reales y qué opinas de aquellas personas que de repente ya se han recuperado y cómo se está llevando también acerca de lo de los fallecidos, ¿no? Entonces tienes que dar tu opinión y el día que vas a hacer tu exposición, que yo creo que va a ser grabada, ¿ya? ¿Por qué? Porque las redes están demasiado saturadas. Entonces, por favor, esa exposición vas a grabarte en unos más o menos 5 a 7 minutos tu exposición de lo que tú vas a hablar y aquí en esta parte vas a poner solo la parte de la estadística, que es lo que vas a hablar en tu intervención que te vas a grabar. Y vas a emplear aquí algunos argumentos para fundamentar lo importante de lo que tú estás hablando. ¿Por qué es importante saber lo de los fallecidos,
lo de los contagiados y lo de los recuperados, de lo que has elegido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando tú estés acá hablando, pones aquí por qué es importante saber las estadísticas de los contagiados. Aquí lo que vas a hablar en tu exposición acerca de la estadística. Y acá en un esquema con los números que tú has sacado de los contagiados, recuperados y fallecidos. Muy bien. Hasta aquí ha quedado clara la explicación. Y no se olviden que para el día 28, ya, para el día 28, ya ir mandándome, por favor, sus grabaciones, ¿ya? 5 a 7 minutos su exposición, ¿ya? 5 a 7 minutos se graban su exposición. Esta exposición es una nota muy importante, así que me van a mandar sus videos que no excedan los máximo los 7 minutos acerca de esta pandemia global COVID-19 y luego vamos yo los voy a escuchar, voy a ver cómo ustedes también se llevan, han aprendido el tema, si es que tienen conocimiento fluido de lo que están hablando, ¿ya? Entonces ya saben, esta solamente es escribir, ¿ya? Su práctica. Acá es la parte de la estadística que han sacado, la parte de lo que vas a hablar escrito en esta parte y por qué es importante haber conocido lo de las estadísticas de esta enfermedad COVID-2000 o COVID-19. ¿Ya? Listo. Espero sus 2 páginas, la página 40 y 41, a mi correo institucional, ya saben, y a Cubicol también pueden mandarme. ¿Listo? Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy.